Traders, ¿cómo están? Nicolás Ojoparos quien les habla. Hoy les traigo un nuevo video. Voy a hablar de soportes y resistencias, algo básico y fundamental que deben tener en cuenta al momento de hacer análisis técnico y bueno, tomar diferentes posturas acerca de lo que el mercado va a hacer para tomar algún corto o algún largo, dependiendo del soporte o la resistencia. Ahora bien, ¿qué son estos soportes y resistencias? Bueno, podríamos calificar como soporte a una zona de cotizaciones del gráfico en la cual los precios cuando llegan a su altura dejan de bajar y vuelven a subir, y una resistencia sería aquel nivel que cuando es alcanzado por las cotizaciones las mismas dejan de subir y empiezan a bajar. Este es uno de los componentes psicológicos más claros de un gráfico y normalmente coinciden con niveles donde hay muchos inversores atrapados o posicionados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los precios bajan, muchos inversores entran, y cuando los precios están arriba, muchos inversores que quedaron atrapados en esos valores pensando que el valor quería seguir subiendo, estos venden sin dudarlo, haciendo bajar el precio. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Un valor X, supongamos que viene subiendo desde los $10 hasta los $20, y dada la fortaleza de la subida anterior, hay muchos inversores deseosos de entrar al mercado que siguen comprando. Pero resulta que el día que llega a los $20, por la razón que sea, este valor se frena con una proyección bastante buena, digamos al alza, y la gente sigue comprando especulando que este seguirá subiendo. El valor se va a mantener estable durante unos días para luego sí desplomarse. ¿Qué se acaba de formar acá entonces? Una resistencia. Es decir, que ahora cuando el valor llega hasta los $20 se parará. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la gente que está atrapada en esos valores va a vender debido a que, digamos, las holdearon, por así decirlo, y no quieren perder dinero. Entonces, cuando el valor llega hasta esta resistencia, estos van a vender así, rápido. Y lo mismo pasaría si habláramos de un soporte. Hay una regla de oro que dice que cuando un soporte es cruzado a la baja, este se convierte en una resistencia, y cuando una resistencia es cruzada al alza, esta se convierte en un soporte. Recordemos que siempre cualquier cotización o número que tenga algún tipo de componente psicológico o carga emocional para el conjunto de operadores o inversores sirve de soporte o resistencia. Hay que destacar también que normalmente cuando el valor rompe un soporte o una resistencia, antes de iniciar una tendencia en dirección de la ruptura, realiza una figura que se conoce en el análisis técnico como pullback. En este pullback es donde nosotros nos vamos a centrar o nos vamos a tratar de posicionar para agarrar esa continuación de tendencia. ¿Sí? En esencia, este pullback consiste en que la cotización rebasa, por ejemplo, el soporte a la baja y con el impulso inicial llega más alto. Entonces, casi siempre iniciará un violento movimiento en dirección contraria a la ruptura que les suele llevar de nuevo a la altura de nivel de soporte perdido, y que según la regla de oro comentada antes, ahora actúa como resistencia. Cuando llega ahí, es decir, una vez realizado el pullback, es un momento clave. Si con facilidad vuelve a situarse por encima del nivel de soporte perdido, hemos asistido a una ruptura falsa, pero si una vez alcanzado ese nivel de soporte, ahora efectivamente funciona como resistencia. Como manda la regla de oro y sufre de nuevo fuertes ventas, la ruptura está confirmada y la caída será casi garantizada. Pasaría exactamente lo contrario en una ruptura de resistencia. Esta rompe y sigue subiendo. Se da la vuelta con violencia en un determinado punto y vuelve cayendo al antiguo nivel de resistencia, ahora convertido en soporte. Si cuando llega ahí el nivel efectivamente actúa como soporte y vuelve a entrar compras y vuelve a subir, entonces el pullback habría confirmado la ruptura. De todas formas, no siempre una ruptura de soporte o resistencia viene acompañada de un pullback, pero sí lo debemos tener en consideración. El gran problema es a partir de qué porcentaje consideramos que se ha roto un soporte o una resistencia. En muchos manuales se dice que se debe considerar así cuando el nivel es atravesado por más de un 3%. No es tan así, sobre todo más que nada en el mercado de las criptomonedas, porque por ejemplo podemos tener, ya sabemos, movimientos de 30, 40, 50, 100%. Así que eso hay que considerarlo, ¿sí? Porque si uno espera tanto, siempre entraría tarde y cuando ya esté entrando se daría la vuelta, ¿sí? No hay una regla fija y lo mejor es intentar determinarlo con otros indicadores o
observaciones en consideración del operador, que eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a determinar qué figuras chartistas o qué podemos tener en cuenta para entrar y situarnos en una ruptura de un soporte o alguna resistencia. Ahora bien, ahora que tenemos bien en claro el concepto de soporte y de resistencia, vamos a aplicar lo aprendido o lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Acá tenemos esta criptomoneda que se llama YFII, por ejemplo, que viene cayendo acá desde aproximadamente los $7.000. Vamos a ponerle eh, este inicio, ¿sí? Y se para bruscamente alrededor de los $1.100, por así decirlo, ¿sí? Entonces ahora nosotros sabemos que en los valores de $1.100 tenemos muchos inversores que quieren comprar en esa zona, ¿sí? Y tenemos una resistencia que también la podemos marcar, por ejemplo, en los 2.700 y en los 3.600 también tendríamos otra resistencia, ¿sí? Vamos a marcarla por esta zona también. Ahora bien, nosotros una vez que tenemos en claro el soporte y la resistencia de nuestro valor, vamos a buscar diferentes figuras chartistas o diferentes patrones. Uno elegirá los que más le guste, los que más uno ve, ¿sí? Porque hay gente que quizás acá te ve un hombro, cabeza a hombro, te ve un doble suelo, te ve una divergencia, bueno, diferentes cosas. En un principio nosotros tomaríamos esta bajada, entonces marcaríamos acá que, por ejemplo, tenemos un soporte, ¿sí? Tenemos buena entrada del volumen, el precio se disparó hasta esa zona de acá. Y bueno, desde esa zona de ahí podríamos, por ejemplo, marcar una tendencia bajista en esta zona de acá, ¿sí? Tenemos la tendencia bajista y entonces nosotros, ya teniendo esta tendencia bajista, podemos especular que el precio acá nos hizo un doble techo cercana, digamos, formando cercana a este soporte o esta resistencia que marcó acá, quizás que también puede ser un triángulo simétrico o algo, por ejemplo. Bueno, no importa. Bueno, el precio desde este valor empezó a caer, 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 y acá cuando estamos ya cerca de lo que sería el soporte, nosotros vamos a buscar algún patrón. En este caso, el patrón que nos ha dado acá es quizás también un patrón de divergencia, ¿sí? Nos ha marcado una divergencia a la baja, ¿sí? Ya marcada y vista nuestra divergencia, vamos a buscar algún patrón de disparo, ¿sí? Para entrar. Por ejemplo, el patrón que nos podría dar, también tenemos la divergencia grande en 4 horas y también nos da esta divergencia que nos está dando acá en otra temporalidad más baja. Fíjense cómo acá el precio se detuvo, ¿sí? Y estuvo lateralizando alrededor de 2 días para romper con fuerza a la baja un movimiento de break muy útil. Me gusta mucho operar estos movimientos en lo que es scalping, para luego quizás hacer un martillo y sí confirmar el cambio de tendencia con este velón bastante grande que nos rompe este soporte, digamos, este mínimo descendente que nos venía trayendo desde esta zona. Entonces nosotros primeramente podríamos tomar alguna posición en esta vela de acá, y ya cuando tenemos este pullback que nos tira en esta zona de acá, ¿sí? Podríamos tomar el resto de la posición en esta zona de acá, ¿sí? Este es un patrón, digamos, de una divergencia que estuvimos buscando, o que vemos, digamos, cuando nos está formando o cuando nos estamos acercando, digamos, a lo que es el soporte, ¿sí? Este sería, por ejemplo, una entrada de acá. Lo mismo podríamos hacer al alza buscando quizás algún corto también. Marcamos una tendencia alcista. Nosotros teníamos por acá nuestra primera resistencia, que era en esta zona. Entonces ya sabemos que nosotros estamos en una resistencia, y si el valor, por ejemplo, empieza a perder fuerza en esa zona de acá, podríamos llegar a entrar, ¿sí? Bueno, en este caso de acá marqué esta resistencia o este soporte en el medio del gráfico
porque podríamos también marcarla, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este impulso de acá, vemos este retroceso que llegó hasta esta zona de alrededor de los $2.000 para querer seguir subiendo, no pudo seguir subiendo, bajó, de nuevo se frena en los $2.000 para así luego romper los $2.000, hacer un pullback y sí continuar su tendencia a la baja. Lo mismo pasa en esta zona de acá, donde primeramente en el primer impulso quiso llegar a los $2.000, no consiguió hacerlo de esa forma y después luego sí los hemos roto haciendo un pullback y sí llegando hacia la próxima resistencia. En este caso de acá, rechazada ya la resistencia, continuamos digamos, el movimiento a la baja, y cuando rompe esta resistencia, esta línea de tendencia que habíamos marcado al alza acá, ven en este estrechamiento de acá, que teníamos también un soporte quizás en esta zona, cuando es roto con fuerza, continuamos con nuestro movimiento ahora sí a la baja. Y así sucesivamente ustedes pueden operar lo que es soportes y resistencias. Obviamente no van a comprar, por ejemplo, en esta zona de acá, yo no hubiese comprado, porque no me da algún patrón o alguna figura chartista que me diga a mí un cambio ¿sí? de tendencia. Ustedes siempre cuando llega el precio a un soporte o están operando buscando soportes y resistencias, tienen que buscar esa confirmación. Por ejemplo, acá, cuando el valor venía desde abajo, ¿sí? Pum, 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 lateralizando y logra romper los 2700, nos da acá el famoso pullback que estábamos viendo anteriormente, y quizás en alguna temporalidad más baja ustedes lo podrían llegar a ver. Vamos a ver si lo podemos encontrar en una hora donde está marcado. A ver si nos da algún patrón de entrada en una hora, ¿sí? Este es el movimiento que buscamos por acá. Por ejemplo, acá podemos ver un martillo, ¿sí? Un martillo que nos dio, y también si vamos a una temporalidad más baja, quizás un triángulo alcista. Pero, bueno, se nos fue, ¿sí? Por ejemplo, acá podríamos marcar también que tenemos divergencia en esta zona. Divergencia en esta zona que fue rota. Un gran volumen que entró en esta zona, pero sin continuidad. Cuando ven un volumen sin continuidad, quizás también muchos inversores de que quisieron entrar en esa zona y no pudo seguir, continuar con su tendencia para luego sí bajar, ¿sí? Ya saben, lo que es soportes y resistencias es algo muy útil y práctico para tenerlo en cuenta al momento de mirar el gráfico, porque nos puede dar diferentes indicios o varios indicios. Si lo combinamos con algún patrón, figura chartista o por ejemplo momento del mercado, para posicionarnos tanto en largo como en corto, ¿sí? Es un video rápido que quería hacerles. No me voy a centrar tanto y no lo voy a estirar demasiado porque se va a hacer muy largo el video. Espero que les haya sido de utilidad este video y que lo tomen en cuenta al momento de operar, ¿sí? Los soportes y resistencias pueden buscarlo en temporalidades grandes, diarias, y también en temporalidades pequeñas, ¿sí? Obviamente, si ustedes están operando un movimiento contratendencial, mejor si tienen alguna temporalidad, algún soporte o resistencia en alguna temporalidad más amplia, ¿sí? No van a buscar un cambio de tendencia en un soporte y resistencia que lo marcaron en 3 minutos o 5 minutos. Espero que les haya sido de ayuda este video. Nos vemos en el próximo.